Bueno, gracias a Dios, amigos, hermanos, porque estamos nueva vez con ustedes, con el buen propósito y el gran privilegio, por supuesto, que Dios nos concede, la oportunidad, nos concede tener el alma en el cuerpo, con el hermano Necta para estar acá, con esa disposición y el buen deseo de ayudar a otras personas. Gracias, hermano. Siempre saludando a nuestros hermanos y amigos que siempre están pendientes del programa. Sabemos de que, aunque no nos vemos, pero sabemos de que nos están escuchando cada vez que nosotros podemos estar aquí. Amén. Como siempre, queremos decirles que tenemos a la disposición nuestro número de teléfono para algún mensajito que usted quiera mandarnos, enviarnos. Ya sea para alguna pregunta, comentario o al menos informarnos de que nos está escuchando y desde dónde nos escucha y quién nos escucha. El 7908-7940 es el número al que usted puede poner su mensajito y poner alguna opinión o pregunta de acuerdo a lo que usted está escuchando. Y también está el 73636769, 73636769 y el 7908-7940, que es, por supuesto, mi número personal. Así que, amigos, hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa una vez más. Hemos estado estudiando la palabra de nuestro Señor, el mensaje glorioso, ese mensaje que es tan valioso para nuestras vidas, que nos ayuda, ¿verdad? Nos da esperanza, nos llena de aliento. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de escuchar ese mensaje. La Biblia nos dice en 2 de Pedro, allí en el capítulo 1, versículo 5, vosotros pues también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí tenemos nuestra meditación, amigos radio oyentes, en este precioso texto que el apóstol Pedro, lleno, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña a todos los hombres y mujeres a tener una buena vida en Cristo Jesús. Ahí hemos estado estudiando lo que es la paciencia, es el tema que tenemos actualmente. La paciencia. Amigos, esta palabra paciencia, bueno, proviene de una palabra, ya se ha dicho, eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Ayer iniciamos este tema, que esta es una palabra griega, que según pues el léxico griego, ¿verdad?, de Enrique Thayer, significa constancia, o sea, perseverancia y duración. Esto significa la palabra paciencia, ¿verdad? Entonces, el concepto usual de esperar con calma y soportar una crisis valientemente está presente en esta palabra, ¿verdad?, paciencia. Pero significa más, es también una decisión firme de perseverar en algo, no importando cuántos o cuáles sean los obstáculos. Ya hemos analizado ampliamente el día anterior, ¿verdad?, nuestro mensaje de hoy, pues que debemos añadir la paciencia a la fe. ¿Para qué? Pues para salvar nuestras almas, para poder hacer la obra del Señor, para correr la carrera que tenemos por delante, para ser santo y sin mancha, irreprensible ante Dios, y para pues aumentar la esperanza, y para ser perfecto y entero, según Santiago 1, 2 al 4, y por recibir un galardón. Esa es la enseñanza del por qué debemos añadir la paciencia a la fe. Y hemos analizado también que hay ejemplos bíblicos de personas que le faltó la paciencia, ¿verdad, hermano Necta? Así es, hay muchos. Estuvimos hablando de estos ejemplos de personas que le faltó paciencia. ¿Y qué pasó pues con ellos? Pues los de convicción, ¿verdad?, ligera, se quedaron atrás. Y ya lo veíamos allá en Mateo 13, 20 al 21, de cuando la semilla es sembrada, ¿verdad?, y aquella persona llega, se convierte, pero luego empiezan los problemas, los afanes de la vida, y se va, no tiene paciencia. Así es, se aparta del camino del Señor. Y lo comparábamos, hermano, con los de Egipto, ¿verdad? Cuando salieron el pueblo de Israel salió de Egipto, lo comparábamos con ese pueblo que pues no tuvo la paciencia de perseverar hasta llegar a la tierra prometida, y es un grave error. Así es. Ahí tenemos que uno de los discípulos del Señor, ¿verdad?, se apartó de él, y teníamos allí esa escritura que pues dice que se había apartado del camino del Señor. Y tenemos a Demas, otro ejemplo de los discípulos que se apartaron, se cansaron, no tuvieron paciencia y volvieron atrás. Así es. Así que terminábamos con 1 de Juan 2:19, que todos estos que no tuvieron paciencia, que les faltó la paciencia, volvieron al mundo, se fueron
y pues se describen como anticristos, porque eso fue lo que dijimos ayer al final, que el anticristo es aquel que se va en contra de Cristo al apartarse de sus caminos. Pues eso significa anti, ¿verdad? Sí, es ir en contra de la voluntad del Señor. Así es. Pero volviendo y reanudándonos al tema, la paciencia, que es un estudio muy precioso, quiero decirles que siempre estamos diciendo que las virtudes, o sea, las capacidades, o sea, los términos que usa el apóstol Pedro en estos versículos, pues nos indican que la fe sola no sirve, no funciona. Así es. Tienen que ser añadidas estas 7 cualidades descritas por el apóstol Pedro en esta carta para que podamos ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Es una cualidad que el ser humano debe procurar. Tenemos, hermano, ejemplos bíblicos, ¿verdad?, de personas con mucha paciencia. Hay tantos hombres que en el pasado mostraron su paciencia y perseverancia y piedad. Bueno, lo que hemos estado viniendo hablando en el pasado, hemos hablado de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, y ahora en la paciencia. Por supuesto, todos estos hombres tienen todas estas cualidades mencionadas en el texto. Por ejemplo, tenemos los héroes de la fe: Abel, tenemos a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, Jacobo, José, Rahab, Moisés, y muchos hombres y mujeres que profesaron su fe, su paciencia, su piedad y lo manifestaron. ¿Y qué pasa? Pues en Hebreos 11, hermano Necta, 32 al 38 los tenemos como gran ejemplo en la lista, ¿verdad?, de gente que siguió a Dios, y nosotros estamos también tratando de seguir ese ejemplo. ¿Cómo dice Hebreos 11, 32 al 38? Eso dice allí el escritor de Hebreos 11, 32 al 38. ¿Y qué más digo? Dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Eso dice Hebreos 11, 32 al 38. Sí es. Muchos de los mencionados. Y por supuesto, ¿por qué no mencionar a Pablo entre estos de los azotes, ¿verdad?, de los encarcelados? Hermano Jaime, ¿le faltaría alguna de estas cualidades a estas personas que menciona aquí Hebreos 11, 32 al 38? ¿Le faltaría conocimiento? ¿Le faltaría la virtud, por ejemplo? La virtud, conocimiento, dominio propio y la paciencia. ¿Le faltaría para poder hacer todo esto? No doblegarse ante los gobernadores que querían que blasfemaran acerca del Señor. ¿Podría alguien resistir todo esto si le faltaría una cualidad de esta? Pues no podría hacerlo, hermano. Realmente todas estas cualidades vivieron y existieron en estas personas. No en balde los tenemos descritos en la lista de los valientes y héroes de la fe. Así es. Porque ellos tuvieron estas cualidades, hermanos y amigos, cualidades hermosas y preciosas, que ellos valientemente supieron luchar, enfrentar las dificultades de la vida, enfrentar los problemas de la vida, viniera lo que viniera. Bueno, tenemos el gran ejemplo de Job, hermano, el ejemplo más grande de la paciencia. Así es. Por ejemplo, Santiago 5, del 10 al 11, tenemos allí lo que nos dice el Espíritu Santo a través del siervo Santiago. Dice allí: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Amén. Eso está diciendo el siervo Santiago. Imagínese, amigo, radio oyente, nosotros queremos que cuando usted llegue a Cristo, llegue como una persona sabia, entendida, conocedora de lo bueno, conocedora de la verdad, que usted llegue con los pies firmes, ¿verdad?, consciente de la palabra de Dios, para que usted tome una decisión concreta y sabia. Nadie puede tomar una decisión acertada y sabia si no primero adquiere el conocimiento y adquiere estas
y conoce de estas cualidades mencionadas en la Escritura. Hermano Jaime, pero ¿puede una persona tener todas estas cualidades antes de ser cristiano? En ningún momento, hermano. Yo creo que La pregunta es porque hay religiones que primero le enseñan a tener todas estas cualidades para después ser cristiano, ¿verdad? sí, pero es difícil que un árbol dé fruto sin nacer. Sin haberlo sembrado. Primero hay que sembrarlo y sin luego nacer. tiene que nacer y luego pues va a dar fruto. Así es. Y eso me llama la atención porque dice allá en Mateo 28:20, ¿verdad? Donde dice que y enseñaba, enseñando, Después de la conversión. después de la conversión, les enseña para guardar la palabra del Señor. Entonces, ¿y esto qué es? Bueno, es una enseñanza. Bueno, ahí tenemos ese pasaje de Mateo 28, ¿verdad? Sí. Si analizamos el 19, Jesús dijo en el 18, toda potestad me es dada. Me da en los cielos y Él en la tiene tierra. toda la potestad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él Así es Dios. así tiene es. el poder que el Padre le cedió. Así Por este es. poder, dijo Él en el 19, vayan y hagan discípulos Así a es. todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Magnífico. Tenemos la gran comisión dada a los apóstoles. Allí- y luego el 20. Allí no tiene usted todavía las cualidades estas como cristiano. No. Primeramente, se manda que se predique el mensaje del Evangelio. Ajá. O sea, primero conocer a Cristo, tener fe en Cristo. Cuando ya tenemos esta fe, ¿Qué es lo que Pedro está diciendo allá en Sí. el 1, segunda de Pedro 1:5? 1:5. Añadid por esto a vuestra fe, Eso. lo que usted recibe. a la fe, Ujú. porque lo primero, ya hemos dicho que lo primero que llega al ser humano es la fe, Sí, así es. porque primero cree, Así es. pero así es. esta fe tiene que ser una fe que actúa, que obedece, como dice Santiago, ¿verdad? Sí, así es. Que la fe muerta sin obras, pues la fe sin obras está Sí, muerta. así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona llega, oye el Evangelio, cree en Cristo Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que derramó su sangre allí para pagar nuestras deudas, y creemos en Él, confiamos en Él, y obedecemos el Evangelio en el bautismo, nos convertimos en discípulos del Señor, como dice ya el 19 de Mateo 28. Así es. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así es. ¿Eso viene? Después. Después. Lógicamente, hermano, entre todas esas cosas que Jesús ha mandado, entra toda la lista de las 7 cualidades que Pedro menciona Así en es. la segunda carta. ¿Verdad? Eso es lo que se encontramos nosotros bíblicamente. Y le hago la pregunta porque muchas religiones hacen esto de que primero pues hay que armar a esta persona de dominio propio, paciencia, conocimiento, afecto fraternal. Todo esto tiene que ir antes para luego que sean discípulos. Hermano, del Señor. lamento decir esto, pero realmente no es ni siquiera esto lo que pretenden amaestrar a las personas. Sí, que siquiera fuera esto, fuera bueno. La mayoría de los religiosos, en las sectas, lo que hacen es meterle en la mente el estatuto interno a la persona, los mandamientos de hombre, la enseñanza humana, y a domesticarlo bien para tenerlo bien dócil, y una vez esté dócil la persona, entonces ya, ¿verdad? Como dice Jesucristo allá en Mateo 23, ya es un prosélito. Claro, como dice un hermano, luego están listos para meter la mano a la bolsa de ellos. Ya ¿verdad? bien dóciles. El propósito... Entonces lo que hacen es adiestrarlos en el campo de su creencia. Pero en adiestrarlos para que les obedezcan a ellos, no a la Escritura. A los hombres, no a Cristo. Ese es el propósito de educarlos, para que cuando estén educados y estén amaestrados a que obedezcan a ellos, no les va a importar que vean errores doctrinales, porque ellos van a estar amaestrados, pero por ellos, y a quien van a obedecer, van a estar educados a obedecerlos a ellos, a los pastores, a los obispos, pero no van a estar educados, enseñados para guiarse por la verdadera doctrina del Señor. Así es, porque como ya dije, ¿verdad? Una de las cosas que deben aprender muchos religiosos es el estatuto interno de cada secta. Así Es decir, el manual interno. ¿Qué estoy diciendo con esto? Pues que cada iglesia, fuera de la iglesia de Cristo, aparte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Sí. Cada iglesia, cada secta tiene su estatuto interno, su manual interno, aparte del Nuevo Testamento, Claro. afuera de la Biblia, donde ellos han escrito sus propios mandamientos e ideas y opiniones. Y lastimosamente, hermano, a veces, no a veces, es siempre, se obedece más el estatuto interno que el verdadero mandamiento El del estatuto Señor. bíblico, que el Así es. estatuto de Cristo, hermano. ¿Cómo? Sí, porque hay un estatuto. El de Nuevo parte de- Testamento de es el parte del Señor. estatuto de la iglesia de Cristo. Es nuestro manual interno. Así El es. Nuevo Testamento, por eso, hermano, cuando Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, Así es. debemos de ser muy cuidadosos de recibir la enseñanza de los apóstoles, porque Cristo les mandó a ellos, les dejó a ellos toda la verdad.
la enseñanza, para que ellos guiaran y enseñaran a los discípulos de Cristo en toda la enseñanza. Así es. Y yo le decía esto porque usted me decía porque los amigos pueden conocer estas virtudes para poder alcanzar algo bueno de parte de Dios. Sí. Pero tienen que saber, no se tienen que preocupar en decir, todo esto es muy difícil. No, pero es que esto viene poco a poco, esto viene después de la fe, esto viene después de obedecer. ¿Verdad? Que no esté creyendo de que es muy duro, y no, pero es después. Bueno, según lo bíblico. Pero tenemos ahí, ¿verdad?, la paciencia, que es lo que estamos desarrollando en nuestro estudio. Así es. Es una de esas enseñanzas, es una de esas cosas que Cristo quiere que nosotros aprendamos como sus discípulos. Y estamos analizando el ejemplo de Job, uno de los más grandes ejemplos que tenemos en la Escritura de paciencia. Hay muchos, sabemos de que hay muchos ejemplos grandes de paciencia, pero Job, como usted acaba de decir, hermano, es uno de los grandes. Sí, porque su carácter, su familia, sus riquezas, su honor. Usted puede leer allí Job capítulo 1, del 1 al 5, léalo usted, mi amigo, anote estos textos bíblicos, analícelos y vea todo lo que Job sufrió. Dios permitió a Satanás, ¿verdad?, probar a Job en el 6, del 6 al 12 del capítulo 1 de Job. Usted puede encontrar estas escrituras en Job capítulo 1. Job perdió todo lo que tenía en un solo día. Lea capítulo 1, versículo 13 al 19 de Job. Y lamentó mucho, pero no maldijo a Dios en ningún momento. Job 1, 20 al 22. Ese es un buen carácter. Aparte de haberlo perdido todo, hermano, su familia, sus hijos, una segunda prueba vino a él, es decir, una segunda prueba propuesta está en el capítulo 2, del 1 en adelante, al 6, que habla, ¿verdad?, de una enfermedad maligna. Satanás le afligió a Job por todo el cuerpo con una sarna, ¿verdad? Así es. Una enfermedad que se llamaba sarna maligna, pero vemos que lo aguantó. Lea Job capítulo 2, 7 y 8, para que compare esta paciencia de este gran hombre. Su esposa, en estos momentos, ¿verdad?, ella perdió la paciencia, ella no tuvo la paciencia de la que estamos hablando. Así es. Ella le dijo, pues, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez? ¿Verdad? Sí, su esposa le recomendó, ¿verdad?, que maldijera a Dios. Y luego muérete, le dijo, en el 2.9 de Job, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dijo Job con toda una gran paciencia, con una gran virtud, con un gran conocimiento, con todas estas cualidades? Job respondió sabiamente, locamente has hablado, mujer. Sí, así es. Así es. Así como yo vine a este mundo, así voy a ir. Así es. Nada traje y nada me voy a llevar. Así es. El hombre respondió con una gran sabiduría. Pero ¿sabe qué me llama la atención de Job? Que Job no solo habló, hermano Jaime, sino que lo vivió. ¿Qué hombre para tener una convicción de paciencia? Es verdad que lo dijo, así como usted dice, pero también lo soportó. Y muchas veces, a veces, solo se dice, ¿verdad? Y a la hora llegada no. Eso de decirlo es bien fácil, ¿verdad? Sí. En cambio, vemos ejemplos que son ejemplos que nos ayudan a todos nosotros para poder, pues, también tener esa paciencia que estas personas tuvieron y alcanzaron grandes cosas por ello, hermano Jaime. Sí, así es. Bueno, hasta sus 3 amigos, ¿verdad?, se pusieron en contra de él porque creyeron que era pecador este hombre. Así es. Dijeron, este hombre a ver qué pecado tiene porque está sufriendo tanta cosa. Es mucho lo que le está pasando. Y los amigos pues lo despreciaron, ¿verdad? Pero qué gran paciencia de Job para hablar de como un gran ejemplo para nosotros en nuestro tiempo. Pero amigos y hermanos, ya que el patriarca, ¿verdad?, perduró tanto sufrimiento, fue apremiado. En el capítulo, usted puede seguir leyendo en los capítulos anteriores de Job, usted va a leer cómo Job, ¿verdad?, a través de su tiempo, por su gran trayectoria en su vida, por soportar, por sufrir, por no maldecir contra Dios, por no vencerse en su paciencia, por mantenerse firme. No blasfemar. Este hombre fue muy apremiado en su vida material. Sí, el ejemplo, ¿sí? Dios lo prosperó, ¿verdad? Dios le dio una prosperidad tremenda, doble, sí, de lo que tenía. Así es. Porque se enseña o se ve, pues, por medio de la Escritura de que Job no era una persona pobre, hermano Jaime. No, sí. ¿Verdad? Él lo tenía todo. Sí. El ejemplo de los profetas, ¿verdad? Y el ejemplo de los héroes de la fe que hemos visto con respecto a la paciencia, y en especial el ejemplo de Job, pues, nos animan a no darnos por vencidos en medio de la batalla, sino como lo dijo Pablo, ¿verdad?, estad firmes y constantes, permaneciendo fundados y firmes en la fe.
sin movernos de la esperanza del Evangelio. Como dice 1 Corintios 15, 58, Sí, ¿verdad? este versículo lo vimos ayer, pero es muy importante, muy bonito. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Encontramos aquí, hermano, cosas que a diario se ven en la iglesia del Señor. Problemas, tribulaciones, enfermedades, aflicciones, muchas cosas que se ven y que se hacen ver muchas veces en la iglesia, y muchos prefieren abandonar su paciencia e irse al mundo, hermano, apartarse e irse sin rumbo. ¿Cómo alguien puede crecer si no enfrenta el problema, hermano Jaime? Yo le decía a un hermano ahora en la mañana que si usted quiere echar buenos músculos, ¿verdad? Hay que ejercitarse. No, pero usted lo que hace es rodear la pesa y se va a un lado y se va para una hamaca. Pueden crecer su cuerpo, se puede fortalecer su cuerpo en ningún momento. Tiene que enfrentar las pesas. Entonces, alguien quiere crecer en el conocimiento, en la fe, en el conocimiento, en la paciencia, en lo que sea, todas las virtudes que hemos visto. ¿Cómo tiene que hacerlo? Enfrentando problemas. Enfrentando problemas, como estábamos diciendo ayer. Amén. Lastimosamente decíamos que la iglesia es de personas, ¿vea? Donde sabemos de que, que pues problemas es lo que abunda, pero eso es lo que hace que haya paciencia. No se puede ejercitar si no hay problemas, hermano. ¿Cómo se va a ejercitar usted, hermano Jaime, si no tiene problemas? ¿Cómo va a aprender usted a tener paciencia? ¿Cuándo va a aprender si no hay problemas? Se necesita soportar, mantenerse firme en el camino del Señor. Eso es lo que se está diciendo, a pesar de lo que venga. Estos hombres, todos estos que hemos visto, bueno, su vida parece que no ha sido una vida color de rosa en este mundo. Hermano Jaime, ¿cómo supiéramos nosotros de la paciencia de estos hombres si no hubieran tenido problemas? ¿Cómo supiéramos nosotros que tenían paciencia? ¿Verdad que nunca hubieran demostrado la paciencia? Sí, no estuvieran en la lista de los hombres de fe. Fue necesaria el problema para que estos hombres sacaran a luz, a flote, la paciencia. Y quedaron en la historia y quedaron registrados como hombres verdaderos, como hombres de valor. Así es. Hay un libro que dice hombres de fuego, ¿verdad, hermano? Así es. Hombres que tenían realmente el ánimo, bueno, tenían estas 7 cualidades. Todo esto. Así es. Así que, hermanos, yo siempre lo he dicho a mis hermanos también, que el cristianismo es un campo de batalla. Así es. Estamos en un campo de guerra. Cada cristiano es un militar, es un soldado de Cristo Jesús. Y eso Pablo lo dice claramente. Así es, sí. Pablo menciona mucho. Que peleemos, ¿verdad? La buena batalla de la fe. Y eso dice, y él dice, yo he peleado la buena batalla, ¿sí? También al final. Implica entonces que nosotros, amigos, estamos en el campo de batalla, aunque ya, como se ha explicado en otras ocasiones, nuestra batalla, nuestra guerra, nuestro blanco, ¿verdad? No son las gentes, no son las personas, son el error, la mentira, el pecado, la injusticia. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, hermano Jaime, porque muchas veces la gente cree que uno tiene algo contra las personas. Dice, este tiene algo contra mí, este es conmigo. En realidad no hay nada que tengamos contra ninguna persona, y es muy cierto lo que usted dice. El problema es con cosas espirituales, ya la cosa no es con personas. Nosotros amamos a la gente, amamos las personas y les expresamos nuestro aprecio verdaderamente, nuestra preocupación por usted, amigo, hermano, por usted que nos escucha. Nos preocupamos grandemente por su alma y quiero que sepan que oramos también por ustedes, pero estamos en contra del error, de la falsedad, porque eso es lo que le mantiene esclavizado a mucha gente. Así es la ignorancia. La ignorancia, el error, lo falso, la injusticia, eso lamentablemente va a ser su muerte espiritual en el final. Hermano Jaime, y muchas veces estamos allá como en Juan 8:32 en adelante, ¿verdad? Cuando dicen que ellos no eran esclavos, muchas veces no reconocemos que somos esclavos, ¿verdad? Y decimos, yo no soy esclavo, pero hay que ver de verdad, hay que probarle si de verdad es esclavo o no. ¿Verdad? Muchas personas son esclavos de sus mismas religiones. De todo, es que podemos ser esclavos de todo. Todos esclavizados en su religión. Bueno, Jesús le dijo a los fariseos, que estaban a los judíos, ¿verdad? Sí. En Juan 8:32. Así es. Él les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mucha gente, hermano, no ha conocido la verdad. Así es. Ellos pretenden ser religiosos y tener alguna religión, alguna creencia, pero no conociendo la verdad. Así es. ¿Y qué pasa cuando no conocen la verdad? Pues son esclavos del error, son esclavos de la mentira, porque eso es lo que Jesús les dijo aquí en esta escritura. Dice el texto, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, Juan 8:31 y 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Ellos le respondieron, los judíos en el 33, Así es. linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo les dice, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ellos no creían en el hijo. No creían en el hijo, así es. Rechazaron al Hijo de Dios. Sé que soy descendiente de Abraham, les dijo Jesús, pero procuráis matarme. Fíjese cómo responde Jesús a esta gente que pretendía ser hijos de Dios. Pero lo rechazaban a él. Pero estaban esclavos del error. Así es. Y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos no querían darle entrada al mensaje del Señor. Así es. Encontramos, hermano, que Jesús aquí, bueno, hay una gran lista en la lectura, que al final Jesús les dijo que ellos eran hijos del diablo. Ese era el padre de ellos, por seguir el error, por seguir su opinión, por seguir sus creencias personales, sus propias costumbres. Esto les dijo Jesús. Pero Jesús estaba enojado con ellos o con sus creencias. Con sus propias tradiciones. Ese era el enojo con el Señor. En ningún momento estaba rechazándolo a ellos, porque Él vino a salvar al mundo. En ningún momento iba a rechazar personas. ¿Sí? Sino su creencia. Eso es otra cosa. Eso les dijo en el 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese hasta qué extremo. Pero este era el pueblo de Dios, hermano. Así es. El pueblo judío. Imagínense cómo los trató Jesús. A veces nosotros podemos caer en el error de estar esclavizados y no ser libertados. Así es. Por la verdad. Así que tenemos ahí el mensaje de nosotros, que qué importante y qué maravilloso es aprender a ser libres en la verdad del Evangelio de Cristo. Y es muy importante, hermano, que el tema que estamos tocando es la paciencia, pero la paciencia es la base de la paciencia. No es solo esperar, hermano Jaime. No es solo esperar, porque imagínese usted esperando comer elotes ahora en agosto, pero no siembra. Sí, no se puede. Pero usted está esperando. Pues es una esperanza vana. Es una esperanza vana. ¿Cómo puede usted estar esperando comer elotes en agosto, pero sembró sandía? Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Tenemos que tener paciencia, pero sabiendo qué esperamos. El problema es ese. O el dilema es ese. Sí. Tenemos que estar esperando, tener la paciencia, pero saber qué estamos esperando. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Ese es uno de los problemas. Así es. Porque muchas veces estamos esperando, pero estamos esperando en una doctrina equivocada. ¿Vamos a tener galardón? No se puede. Esa es la pregunta. Precisamente eso es a lo que queríamos llegar. Tratar de ayudar a las personas a entender que el ser religioso no garantiza a nadie estar bien con Dios. No, para nada. Es necesario conocer, entender el mensaje desde el principio para poder ser libertados por el Señor. Y luego mantenernos en la paciencia, saber soportar y esperar. Así es. Porque, hermano, qué maravillosa es la paciencia. Colosenses capítulo 2, versículo 23, hermano, que es uno de los pasajes que tenemos ya buscando la conclusión. Sí, dice Colosenses 2, 23, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la gran voluntad de nuestro Señor. Así es. Presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero para esto, amigos y hermanos, se necesita mucha paciencia, soportar. Mire cómo dice Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, Amén, fui hecho ministro. Así es. Qué maravilloso es la paciencia, entonces, expresado, ¿verdad?, diferentemente, pues añade la paciencia a la fe, amigo, hermano. Hay que añadir a la fe todas estas cualidades que hemos mencionado, llegando hasta aquí con la paciencia. Bueno, si no añadimos estas cualidades, la fe no puede sobrevivir. Así es, esto es un hecho. Así es. Así que, bueno, llegamos al final de nuestro programa porque el tiempo no nos da, pero no sin antes invitarles a la reunión que tendremos mañana por la tarde, este sábado, por supuesto. Creo que sábado, ¿qué? ¿28? Sí, ¿verdad?